Ella solo quería cumplir una promesa. Él solo confiaba en el control absoluto. No debían cruzarse, pero lo hicieron, entre hornos encendidos y miradas que ardían más que el fuego. Un gesto bastó. Una mirada sostuvo lo inevitable, y lo que parecía efímero se convirtió en amenaza, porque hay emociones que ni el hombre más poderoso puede contener, y amores que comienzan justo donde deberían terminar. El aroma del cheesecake recién horneado inundaba la pequeña cocina mientras Natalia Jiménez observaba con ojos llorosos a su madre. Doña Carmen, con las manos temblorosas por la enfermedad que poco a poco apagaba su vida, acariciaba con ternura la mejilla de su hija. «Prométeme que mantendrás viva nuestra tradición, Natalia. Este cheesecake ha sido el corazón de nuestra familia por generaciones». Natalia asintió, sintiendo el peso de aquella promesa. No era solo una receta, era la historia de su familia, el legado que su abuela había traído desde Galicia y que su madre había perfeccionado durante décadas en aquel modesto apartamento de Madrid. «Te lo prometo, mamá», susurró, sosteniendo la mano cada vez más débil de doña Carmen. 3 meses después, mientras organizaba las escasas pertenencias que había heredado, Natalia encontró el viejo cuaderno de recetas. Lo abrió con reverencia, pasando los dedos por aquellas páginas amarillentas donde su madre había anotado meticulosamente cada secreto, cada detalle que convertía un simple postre en una obra de arte. En la última página, con una caligrafía temblorosa, encontró un mensaje. «Tu talento va más allá de estas 4 paredes, mi niña. El mundo merece probar lo que tus manos pueden crear». Aquellas palabras resonaron en su mente mientras revisaba por 10ª vez el anuncio de trabajo. «Se busca pastelero con experiencia para el Hotel Carrillo. Entrevista mañana». Era una oportunidad que parecía inalcanzable para alguien que solo había cocinado en casa y en pequeñas cafeterías de barrio. Pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. El Hotel Carrillo no era simplemente un establecimiento de lujo. Era un símbolo de la alta sociedad madrileña. Sus 5 estrellas relucían como un recordatorio constante de que solo lo mejor era suficiente para sus huéspedes. Natalia contempló su reflejo en el espejo. Cabello castaño recogido en un moño profesional, maquillaje sutil y el único vestido formal que poseía. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que le revolvían el estómago. «Por ti, mamá», murmuró, antes de cerrar la puerta de su pequeño apartamento. Horas más tarde, cuando el chef ejecutivo del Carrillo probó su cheesecake de frambuesa y chocolate blanco, el silencio que siguió pareció eterno. Javier Mendoza, un hombre conocido por su temperamento explosivo y sus estándares imposibles, cerró los ojos mientras saboreaba cada matiz del postre. «Es diferente», dijo finalmente, con un tono que Natalia no supo interpretar. «Tiene alma, señorita Jiménez, y el Hotel Carrillo necesita urgentemente un poco de alma en estos momentos». Cuando le ofrecieron el puesto, con un salario que triplicaba sus ingresos anteriores, Natalia apenas pudo contener las lágrimas. No era solo un trabajo, era el primer paso hacia el cumplimiento de su promesa. Lo que Natalia desconocía, mientras firmaba su contrato con manos temblorosas de emoción, era que en 5 días el Hotel Carrillo albergaría uno de los eventos gastronómicos más importantes de Europa. Tampoco sabía que Enrique Vargas, el segundo chef de pastelería, la observaba desde lejos con una mezcla de desprecio y temor, viendo en ella una amenaza para la posición que llevaba años intentando conseguir. Y, sobre todo, ignoraba por completo que el propietario del imperio hotelero Carrillo, un hombre cuyo nombre aparecía regularmente en las revistas de negocios y cuyo rostro frío y distante decoraba ocasionalmente las páginas de sociales, tenía una debilidad. Una única e inesperada debilidad que ella, sin saberlo, estaba a punto de descubrir y explotar. Leonardo Carrillo, a pesar de su férrea disciplina y su autocontrol legendario, era absolutamente incapaz de resistirse a un buen cheesecake. El destino había puesto en marcha sus engranajes, uniendo las vidas de 2 personas que no podrían ser más diferentes, a través del más inesperado de los vínculos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos.
Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Leonardo Carrillo contemplaba Madrid desde la terraza privada de su ático en la última planta del Hotel Carrillo. La ciudad se extendía a sus pies como un mapa luminoso, pero sus ojos, de un azul tan intenso que parecían casi grises, no registraban la belleza del panorama. Su mente estaba ocupada en cifras, estrategias y la inminente gala internacional que podría catapultar definitivamente su cadena hotelera al Olimpo de la industria. A sus 35 años, Leonardo había convertido el legado familiar en un imperio. Donde su padre había construido hoteles, él había edificado una marca reconocida mundialmente por su excelencia implacable. El precio había sido alto, días interminables, noches sin descanso, y la renuncia a cualquier cosa que pudiera distraerle de su objetivo. «Señor Carrillo, los informes que solicitó», interrumpió Alberto, su asistente personal, depositando una carpeta sobre la mesa de cristal. Leonardo apenas asintió, un gesto mínimo que Alberto reconoció como suficiente agradecimiento después de 10 años trabajando para él. No necesitaban más palabras. En el mundo de Leonardo Carrillo, la eficiencia era la forma más elevada de respeto. Cuando Alberto se retiró, Leonardo se permitió un momento de debilidad. Abrió el pequeño refrigerador oculto en el elegante mueble bar y extrajo una pequeña porción de cheesecake cuidadosamente envuelto. Lo contempló casi con reverencia antes de tomar un diminuto bocado. Cerró los ojos y por un instante, el hombre que la prensa económica llamaba el tiburón de la hostelería o el ejecutivo de hielo, desapareció. En su lugar quedó solo un niño de 8 años, observando fascinado cómo su madre preparaba aquel postre en la cocina familiar antes de que todo se desmoronara. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido. Leonardo devolvió el resto del postre a su envoltorio, estableciendo mentalmente la próxima fecha en que se permitiría otra porción. Control. Todo en su vida se reducía a control. La imagen de su madre abandonando la mansión familiar, dejando atrás a un marido destrozado y un hijo confundido, para fugarse con el chef de uno de sus primeros hoteles, había definido su visión del mundo. La posterior caída en desgracia de su padre, incapaz de superar la traición, solo había reforzado su convicción. Los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Y luego estaba Isabel. El rostro de su exnovia, con aquella sonrisa calculadora que él había confundido con sinceridad, apareció en su mente. La había encontrado en su propia cama con uno de sus socios comerciales, precisamente el día que había decidido, contra todo pronóstico, proponerle matrimonio. Los informes de Milán muestran una desviación del 0,3% en los costes operativos, se dijo a sí mismo, forzándose a regresar al presente, a los números que nunca mentían, a las ecuaciones empresariales donde no había espacio para traiciones. Su teléfono vibró. Era Javier Mendoza, el chef ejecutivo del hotel. «Señor Carrillo, hemos contratado a una nueva repostera para reforzar el equipo antes de la gala. Creo que estará satisfecho con la decisión. Mientras cumpla con los estándares del Carrillo, no necesito más detalles», respondió secamente antes de colgar. Lo que Leonardo no sabía, mientras regresaba a sus documentos con determinación renovada, era que aquella decisión aparentemente rutinaria cambiaría el curso de su vida. Tampoco podía imaginar que, en pocos días, encontraría a una mujer capaz de desafiarle y despertar emociones que creía haber enterrado definitivamente. Esa noche, como todas las noches desde hacía años, Leonardo revisó cada detalle del hotel antes de retirarse. Su mirada crítica no pasaba por alto ni la más mínima imperfección. Al pasar por la cocina, ahora silenciosa tras el servicio de cena, percibió un aroma familiar. Alguien había estado preparando cheesecake. Algo en la forma en que aquel olor se mezclaba con notas de vainilla y un toque de canela le resultó extrañamente perturbador. «Ridículo», murmuró para sí mismo, ajustando su impecable corbata y recomponiendo su expresión impenetrable. Leonardo Carrillo no lo sabía aún, pero su legendario autocontrol estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida, y no vendría en forma de crisis empresarial o competidor despiadado, sino en la figura de una pastelera de ojos sinceros
y manos hábiles, cuya mayor ambición no era conquistar imperios, sino simplemente honrar una promesa hecha a una madre moribunda. Los 5 días previos a la gala internacional pasaron como un torbellino para Natalia. La cocina del Hotel Carrillo funcionaba con la precisión de un reloj suizo, donde cada engranaje debía moverse en perfecta sincronización. Javier Mendoza, el chef ejecutivo, había depositado en ella una confianza que la abrumaba: supervisar toda la sección de postres para el evento más importante del año. «No me decepciones, Jiménez», había sido su única instrucción, acompañada de aquella mirada penetrante que parecía atravesarla. El día del evento, la cocina era un caos controlado. Natalia se movía entre las estaciones con determinación, comprobando temperaturas, corrigiendo presentaciones, asegurándose de que cada plato fuera perfecto. A pesar del ambiente frenético, se sentía extrañamente en paz. Este era su elemento, el lugar donde las inseguridades desaparecían y solo quedaba la certeza de sus manos creando belleza. «Se te cayó un poco de coulis en el borde del plato», susurró Enrique Vargas a su espalda, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sería una pena que el señor Carrillo lo notara, ¿verdad? Es conocido por despedir personal por errores menores». Natalia limpió el plato sin responder. Había aprendido a ignorar las constantes provocaciones de Enrique, quien desde su llegada había intentado socavar su confianza con comentarios malintencionados y pequeños sabotajes. Sin embargo, esta noche la presión era diferente. Podía sentirla en el ambiente, en la forma en que el personal se tensaba cada vez que las puertas de la cocina se abrían. Cuando el servicio principal terminó y comenzó la fase de postres, Natalia sintió que le faltaba el aire. Necesitaba un momento, solo un instante para respirar y recomponer su energía. Se escabulló hacia la terraza oeste, una pequeña área reservada generalmente para el personal directivo, pero que a esa hora debería estar vacía. El aire fresco de Madrid la recibió como un abrazo. Cerró los ojos, permitiendo que la suave brisa nocturna acariciara su rostro enrojecido por el calor de la cocina. La ciudad brillaba a sus pies, hermosa e indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en uno de sus edificios más emblemáticos. «Esta terraza está restringida». La voz, fría como el acero, la sobresaltó. Natalia se giró para encontrarse con un hombre alto que la observaba desde la puerta. Incluso en la penumbra su presencia resultaba imponente. Traje perfectamente cortado, postura erguida que irradiaba autoridad y unos ojos que parecían evaluar y juzgar cada detalle de su apariencia. «Yo sí lo siento, solo necesitaba un momento para escabullirse de sus responsabilidades», completó él, avanzando hacia ella. La luz de la luna reveló sus facciones, angulosas, perfectamente simétricas, hermosas de un modo casi intimidante. «¿Sabe cuánto cuesta cada minuto de este evento, señorita?» «Jiménez, Natalia Jiménez, repostera», respondió ella, irguiéndose instintivamente. «Y no me estaba escabullendo. Los postres están listos, perfectamente ejecutados y supervisados». Solo necesitaba 60 segundos para respirar. Algo en la mirada del hombre cambió. No era exactamente sorpresa, sino quizás un destello de interés, rápidamente enmascarado tras una expresión de escepticismo. «Ah, la nueva adquisición de Mendoza», dijo, y Natalia comprendió con un escalofrío que estaba ante Leonardo Carrillo. «Debo suponer entonces que está aquí buscando una oportunidad para hacerse notar». Esperaba encontrarse con algún ejecutivo impresionable o quizás algún crítico gastronómico que pudiera impulsar su carrera. La insinuación la golpeó como una bofetada. ¿Realmente creía que estaba intentando trepar socialmente? «Señor Carrillo», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. «Si quisiera impresionar a alguien, lo haría con mis postres, no vagando por terrazas a oscuras. Y ahora, si me disculpa, tengo trabajo que terminar». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Leonardo la detuvo. «Sus cheesecakes». Natalia se volvió confundida. «He notado que ha incorporado varios cheesecakes al menú de postres, una elección peculiar para un evento de este calibre». Había algo en su tono, una nota casi imperceptible que despertó la curiosidad de Natalia.
El cheesecake es mucho más que un postre común, señor Carrillo. En las manos adecuadas es un lienzo donde la tradición y la innovación se encuentran. Pero supongo que eso es algo que solo puede entenderse probándolo, no hablando de ello. Por un instante, Natalia creyó ver algo parecido a una sonrisa atravesar aquel rostro impenetrable. Fue tan fugaz que bien podría haberlo imaginado. Interesante teoría, señorita Jiménez. Veremos si sus creaciones están a la altura de su elocuencia. Sin otra palabra, Leonardo Carrillo se alejó, dejando a Natalia con una extraña sensación en el pecho. No era solo indignación por su actitud arrogante, sino algo más complejo que no podía definir. Lo que no sabía era que, mientras regresaba a la cocina, Leonardo ya estaba haciendo algo completamente fuera de su carácter: cambiar su recorrido habitual para pasar por la estación de postres y probar discretamente el cheesecake de frambuesa que llevaba su nombre en la tarjeta descriptiva. El éxito de la gala internacional superó todas las expectativas. La prensa especializada no escatimó elogios para el Hotel Carrillo, destacando especialmente la innovadora propuesta de postres. Natalia encontró su nombre mencionado en varias reseñas, un reconocimiento que jamás había imaginado obtener tan pronto. «Parece que tienes un admirador», comentó Silvia, una de las ayudantes de cocina, mostrándole un artículo donde un crítico describía su cheesecake de chocolate blanco y frambuesa como una revelación que redefine los límites entre la pastelería tradicional y la alta gastronomía. Natalia sonrió con timidez. El reconocimiento era gratificante, pero lo que realmente la llenaba de orgullo era saber que estaba cumpliendo la promesa hecha a su madre. Casi podía sentir la presencia de doña Carmen a su lado, asintiendo con aprobación. Lo que nadie sabía, ni siquiera Silvia, con quien había desarrollado una incipiente amistad, era que desde aquella noche en la terraza, Natalia no podía dejar de pensar en Leonardo Carrillo. No era una atracción romántica, se decía a sí misma. Era más bien una curiosidad profesional. ¿Por qué un hombre tan frío y distante había mostrado tanto interés en sus cheesecakes? ¿Y por qué desde entonces aparecía en la cocina con tanta frecuencia, siempre con excusas relacionadas con la supervisión del restaurante? «El señor Carrillo viene hacia aquí», susurró Silvia interrumpiendo sus pensamientos, «y parece que viene directamente hacia ti». Efectivamente, Leonardo cruzaba la cocina con paso decidido. El personal se apartaba a su paso, adoptando súbitamente posturas más erguidas y expresiones concentradas. Vestía un traje gris oscuro que acentuaba su figura atlética, y su rostro mantenía aquella expresión impenetrable que parecía ser su estado natural. «Señorita Jiménez», dijo al llegar a su estación, «necesito hablar con usted sobre el menú para la recepción del embajador francés. En privado, si es posible». Natalia asintió, consciente de las miradas curiosas que los seguían mientras salían juntos de la cocina. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una extraña anticipación que no lograba comprender. Leonardo la condujo hasta una pequeña sala de reuniones. A través de la ventana se podía ver la Gran Vía, bulliciosa y llena de vida, contrastando con el silencio que se instaló entre ellos una vez solos. «He notado que ha reducido la oferta de cheesecakes en el menú regular», comenzó él directo como siempre. Natalia parpadeó, sorprendida por el comentario. De todas las cosas que podría haber mencionado, esa era la última que esperaba. «Estamos en temporada de frutas tropicales, señor Carrillo. Consideré que debíamos aprovechar esa oportunidad para ofrecer una carta más variada». Leonardo la observó con aquella intensidad que parecía atravesarla. Había algo en sus ojos azules, una emoción contenida que Natalia no sabía identificar. «Los cheesecakes son su especialidad, ¿no es así? Sería un error estratégico abandonar lo que claramente es su punto fuerte». Era eso un elogio. Viniendo de un hombre conocido por su parquedad en los cumplidos, aquellas palabras adquirían un peso especial. «No los he abandonado», respondió con suavidad. «Simplemente estoy explorando nuevas posibilidades». Una idea atravesó su mente, impulsiva y temeraria. «Señor Carrillo, ¿le gustan los cheesecakes?». La pregunta pareció descolocarle. Por un instante,
Una expresión casi vulnerable cruzó su rostro antes de que la máscara de fría profesionalidad volviera a su lugar. Mi preferencia personal no es relevante para esta discusión. Discrepo, dijo Natalia, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. La pasión por la comida es lo que diferencia a un buen restaurante de uno excepcional. Si usted como propietario no siente verdadera pasión por lo que ofrecemos, 4 de la tarde, interrumpió Leonardo consultando su reloj. En mi oficina, tráigame su mejor cheesecake, señorita Jiménez, y entonces discutiremos sobre pasión. Con esas palabras enigmáticas, Leonardo se despidió con un gesto seco y abandonó la sala, dejando a Natalia con una mezcla de confusión y emoción que no recordaba haber sentido antes. Las 3 horas siguientes fueron un torbellino de creatividad. Natalia rechazó toda ayuda, encerrándose en una pequeña sección de la cocina, donde trabajó con la concentración de un cirujano y la pasión de un artista. No estaba preparando un simple postre. Estaba creando una declaración, una respuesta a un desafío que iba más allá de lo profesional. A las 4 en punto, se presentó en la oficina de Leonardo con una pequeña caja entre las manos. Su creación era un cheesecake de chocolate negro y naranja, con un toque de cardamomo que añadía una dimensión inesperada. Simple en apariencia, complejo en sabores, exactamente como la receta que su madre consideraba el máximo exponente de su arte. «Adelante», dijo la voz de Leonardo desde el interior cuando Natalia llamó suavemente a la puerta. Al entrar, se encontró con un espacio que reflejaba perfectamente la personalidad de su ocupante. Elegante sin ser ostentoso, funcional sin perder sofisticación y dominado por una impresionante vista de Madrid a través de enormes ventanales. Leonardo estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Se volvió lentamente hacia ella, y por un segundo sus ojos se encontraron. Hubo algo en esa mirada, una intensidad que iba más allá de las palabras, que hizo que Natalia sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Su creación, señor Carrillo», dijo, depositando la caja sobre el escritorio inmaculado. Leonardo se acercó, abrió la caja con movimientos precisos y observó el postre sin decir palabra. Luego, con una deliberación que pareció a Natalia casi ceremonial, tomó un pequeño trozo y lo llevó a sus labios. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Leonardo cerró los ojos al saborear el cheesecake. Por un instante, toda pretensión de control desapareció de su rostro. Natalia contuvo la respiración, fascinada por aquella transformación. No era solo placer lo que veía en sus facciones, sino algo más profundo, nostalgia quizás, o un eco de algún recuerdo lejano. Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Una sutil calidez se asomaba entre las grietas de su habitual frialdad. «Es extraordinario», admitió, y aquellas 2 palabras sonaron como la más elaborada de las confesiones. «La receta de mi madre», respondió Natalia, sorprendida por el nudo que se formó en su garganta. Solía decir que un buen cheesecake debe ser como un secreto bien guardado, discreto en apariencia, pero capaz de transformar a quien lo descubre. Leonardo la observó con renovado interés. Una filosofía interesante para aplicar a un postre. O a las personas, añadió ella con una pequeña sonrisa. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo sino expectante, como si ambos estuvieran al borde de un precipicio, evaluando si dar el siguiente paso. «¿Por qué los cheesecakes, señorita Jiménez? De todas las especialidades posibles en pastelería». La pregunta parecía casual, pero Natalia percibió que había algo más detrás. Decidió responder con sinceridad. «Mi madre enfermó cuando yo tenía 16 años. Durante sus últimos meses, preparar cheesecakes juntas se convirtió en nuestra forma de aferrarnos a la normalidad, de pretender que el tiempo no se agotaba. En su lecho de muerte, me hizo prometer que mantendría viva esa tradición». Natalia no había compartido esa historia con nadie en el hotel. No entendía por qué lo hacía ahora, con este hombre que parecía la encarnación de la distancia emocional. Quizás era precisamente eso, la extraña sensación de que, bajo aquella superficie perfectamente controlada, Leonardo entendía el peso de las promesas y las pérdidas. Las promesas a los moribundos tienen un poder especial,
comentó él con una voz diferente, casi suave. Nos definen de maneras que no siempre anticipamos. Sus miradas se encontraron y por un momento ambos parecieron reconocer en el otro un reflejo de su propia historia no contada. El sonido del teléfono rompió el hechizo. Leonardo respondió con su habitual eficiencia, transformándose nuevamente en el ejecutivo implacable. Tras una breve conversación, se volvió hacia Natalia. Debo atender un asunto urgente, pero quiero que prepare este cheesecake para la recepción del embajador. No era una petición, sino una orden, aunque pronunciada con un tono que Natalia comenzaba a reconocer como su versión de la amabilidad. Por supuesto, señor Carrillo. Mientras se dirigía a la puerta, la voz de Leonardo la detuvo. Natalia. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. El sonido resultaba extrañamente íntimo en sus labios. Su madre estaría orgullosa. Aquellas palabras la acompañaron durante el resto del día, resonando en su interior como una melodía imprevista. Los días siguientes trajeron un sutil cambio en la dinámica del hotel. Leonardo comenzó a aparecer regularmente en la cocina con el pretexto de supervisar los preparativos para futuros eventos. Pero Natalia notaba que invariablemente sus pasos lo llevaban hacia la sección de pastelería, donde se detenía para observarla trabajar con una intensidad que le provocaba un cosquilleo en la nuca. A veces, sus miradas se cruzaban brevemente, y en esos instantes fugaces Natalia sentía una conexión que trascendía las palabras. Era como si ambos estuvieran participando en una conversación silenciosa, un intercambio de verdades que no podían expresarse en voz alta. «Creo que le gustas al jefe», comentó Silvia una tarde, mientras ambas limpiaban la estación de trabajo. «No digas tonterías», respondió Natalia, agradeciendo que el calor de la cocina explicara el rubor que sentía en las mejillas. «Solo está interesado en la calidad de los postres. Es un perfeccionista». «Un perfeccionista que casualmente solo supervisa cuando tú estás trabajando», replicó Silvia con una sonrisa cómplice. «Y que nunca había probado personalmente los platos hasta que llegaste tú». La observación era demasiado certera para refutarla, pero Natalia se negaba a alimentar esperanzas absurdas. Leonardo Carrillo pertenecía a un mundo diferente, uno donde las emociones eran vistas como debilidades y las relaciones personales como riesgos innecesarios. Además, ¿qué podría ver un hombre como él en alguien como ella? Lo que Natalia desconocía era que cada noche Leonardo regresaba a su ático solitario y contemplaba el pequeño trozo de cheesecake que invariablemente guardaba de sus creaciones diarias. Lo saboreaba lentamente, permitiéndose esos breves momentos de abandono antes de regresar a su rutina implacable. Y lo que ninguno de los dos podía prever era que Enrique Vargas observaba esta danza silenciosa con creciente resentimiento. Para él, Natalia no solo había usurpado la posición que creía merecer, sino que ahora también captaba la atención del hombre más poderoso del hotel. «No durará», murmuró para sí mismo mientras veía a Leonardo acercarse nuevamente a la estación de Natalia. «Me aseguraré de ello». Pero esa tarde algo inesperado ocurrió. Mientras Natalia explicaba a Leonardo los matices de una nueva variante de cheesecake que estaba desarrollando, una mancha de crema quedó en su mejilla. Sin pensar, Leonardo extendió la mano y la limpió suavemente con su pulgar. El contacto duró apenas un segundo, pero el impacto fue eléctrico. Ambos se quedaron inmóviles, sorprendidos por la intimidad del gesto y por la intensidad de la reacción que había provocado. «Disculpe», murmuró Leonardo recuperando su compostura con visible esfuerzo. «No era mi intención». «No importa», respondió Natalia, con una voz que apenas reconoció como propia. Pero importaba. Ambos lo sabían. Algo fundamental había cambiado en ese breve instante de conexión física, algo que ya no podría ignorarse o negarse. La noticia de que Natalia había sido seleccionada para crear el postre exclusivo para la cena de aniversario del Hotel Carrillo, el evento más prestigioso del año, corrió como la pólvora. Para muchos era la confirmación de su talento excepcional. Para otros, específicamente para Enrique Vargas, era la gota que colmaba el vaso. «Parece que tienes un protector poderoso», le dijo una mañana mientras preparaban las bases para la jornada. Su voz era suave, pero destilaba veneno.
Me pregunto qué servicios adicionales ofreces para merecer tantos privilegios. Natalia sintió la furia ascender por su garganta, pero se contuvo. La insinuación era tan despreciable como predecible. Mi trabajo habla por sí mismo, Enrique. Quizás deberías concentrarte en mejorar el tuyo en vez de cuestionar el mío. La sonrisa de Enrique no alcanzó sus ojos. Solo digo lo que todos piensan, querida. Nadie cree realmente que el gran Leonardo Carrillo esté interesado en tus postres. Antes de que Natalia pudiera responder, la voz de Javier Mendoza resonó en la cocina. Reunión general en 5 minutos. El señor Carrillo tiene un anuncio importante. La tensión del momento quedó suspendida mientras todo el personal se congregaba en el área principal. Leonardo entró con su habitual presencia imponente, pero Natalia notó algo diferente en él. Una energía contenida, casi febril, que contrastaba con su usual control absoluto. Como saben, el aniversario número 50 del Hotel Carrillo es un hito fundamental para nuestra marca. Comenzó su voz firme llenando el espacio. He decidido que, además de la tradicional cena de gala, ofreceremos una experiencia gastronómica única durante toda esa semana. Cada noche presentaremos un menú degustación temático, culminando con la gran celebración del sábado. Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse brevemente en Natalia. Fue apenas un instante, pero suficiente para que el corazón de ella se acelerara. La señorita Jiménez supervisará toda la sección de postres para estos eventos, con plena autonomía creativa. Un murmullo recorrió la cocina. Era un ascenso no oficial, pero indiscutible. Natalia sentía las miradas de todos, mezcla de admiración, envidia, y en el caso de Enrique, un odio apenas disimulado. «Espero excelencia de todos ustedes», concluyó Leonardo. «No aceptaré menos». Cuando la reunión terminó, Leonardo hizo un gesto a Natalia para que se acercara. Consciente de las miradas curiosas, ella avanzó intentando proyectar una calma que estaba lejos de sentir. «Necesito que venga a mi oficina esta tarde para discutir los detalles», dijo él, con aquella voz profesional que ya no lograba enmascarar completamente el tono más cálido que emergía cuando estaban solos. «Por supuesto, señor Carrillo». Por la tarde, mientras se dirigía a la oficina de Leonardo, Natalia se encontró con Alberto, su asistente personal. El hombre, siempre correcto y discreto, la miró con una mezcla de curiosidad y algo que parecía casi preocupación. «El señor Carrillo la está esperando», dijo abriendo la puerta para ella. Pero antes de que Natalia entrara, añadió en voz más baja, «Nunca lo había visto así». «¿Así cómo?», preguntó Natalia, intrigada. Alberto pareció dudar, inquieto, expectante. Hizo una pausa significativa. «Humano». Con esas enigmáticas palabras resonando en su mente, Natalia entró a la oficina. Leonardo estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer madrileño. Se volvió al oírla, y por un momento ninguno habló. Era como si un lenguaje silencioso fluyera entre ellos, repleto de significados que ninguno se atrevía a verbalizar. «He estado pensando en tu propuesta para los postres temáticos», dijo finalmente Leonardo, señalando varias carpetas sobre su escritorio. «Creo que hay potencial, pero necesitamos afinar algunos detalles». Natalia notó que había pasado al tuteo, un cambio sutil pero significativo. Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los documentos. Mientras lo hacía, era consciente de la cercanía de Leonardo, de su aroma a sándalo y cítricos, de la electricidad que parecía vibrar en el espacio entre sus cuerpos. Al inclinarse para señalar un detalle en uno de los bocetos, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. Por varios segundos, permanecieron así, apenas tocándose, mientras una corriente de sensaciones recorría el cuerpo de Natalia. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, encontrando el valor para formular la pregunta que había estado rondando su mente. «Hay pasteleros con más experiencia, con currículos más impresionantes». Leonardo la miró directamente a los ojos. «Porque tú entiendes lo que significa crear con pasión. No es solo técnica o precisión, es entrega». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significados implícitos. «No todos lo ven así», murmuró Natalia, pensando en las insinuaciones de Enrique. «Hay quien piensa que mis
postres no son la verdadera razón de tu interés. Leonardo se tensó visiblemente. ¿Quién ha dicho eso? No importa. Son habladurías de cocina. Pero importaba. Lo veía en la forma en que la mandíbula de Leonardo se había endurecido, en el brillo peligroso que apareció en sus ojos. Natalia, dijo con una intensidad que la sorprendió, nunca he mezclado lo personal con lo profesional. Valoro tu talento porque es extraordinario, no por... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de adentrarse en un territorio peligroso. ¿No por qué?, lo desafió ella, dando un paso hacia él. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Leonardo la miró con una mezcla de deseo y contención que hizo que el corazón de Natalia latiera descontroladamente. No por lo que siento cuando estás cerca, completó finalmente con una voz que apenas reconoció como propia. La confesión de Leonardo quedó suspendida entre ellos como una promesa no formulada. Durante varios segundos ninguno habló. El mundo exterior parecía haberse desvanecido, reduciendo la existencia a esa oficina, a ese momento, a esos dos corazones latiendo acelerados. «Leonardo», murmuró Natalia, su voz apenas audible. El sonido de su nombre en aquellos labios pareció romper algo en él. Con un movimiento fluido, Leonardo acortó la distancia entre ellos y tomó el rostro de Natalia entre sus manos. Sus ojos, usualmente fríos y controlados, ardían ahora con una intensidad que la dejó sin aliento. «Debería mantenerte lejos», susurró. «Eres peligrosa para todo lo que he construido». «¿Y qué has construido exactamente?», preguntó ella, sorprendida por su propia audacia. «¿Una fortaleza? ¿Un refugio contra el mundo?». Leonardo la observó con asombro, como si hubiera visto a través de defensas que creía impenetrables. «Ambos», admitió finalmente. «¿Y tú pareces conocer todas las entradas secretas». Sus rostros estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. Natalia podía sentir el calor radiando del cuerpo de Leonardo, la tensión en sus manos que aún sostenían su rostro como si fuera el objeto más precioso del mundo. El sonido del teléfono rompió el hechizo. Ambos se separaron bruscamente, como despertando de un trance. Leonardo respondió con su habitual eficiencia, aunque Natalia notó un ligero temblor en su voz. Tras una breve conversación, colgó y la miró con una expresión que intentaba recuperar la compostura profesional. «Tengo que atender una situación en la entrada», dijo, ajustándose la corbata en un gesto que Natalia ya identificaba como un reflejo nervioso. «Continuaremos esta discusión en otro momento». «¿Es eso lo que era? ¿Una discusión?», preguntó ella, con una pequeña sonrisa que desafiaba la tensión del momento. Por un instante, algo parecido a una sonrisa genuina iluminó el rostro de Leonardo. «Eres imposible, Natalia Jiménez». «Y tú eres un cobarde, Leonardo Carrillo», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Pero esperaré. Soy paciente con las masas que necesitan tiempo para levar». La metáfora arranció una risa breve pero sincera de Leonardo, un sonido tan raro que Alberto, quien entró en ese momento, se detuvo en seco con expresión de absoluta sorpresa. «El embajador ha llegado, señor», anunció, mirando alternativamente a su jefe y a Natalia, como intentando descifrar lo que había interrumpido. «Gracias, Alberto, ya voy». Cuando Leonardo salió, acompañado de su asistente, Natalia permaneció inmóvil, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Había estado a punto de besar a Leonardo Carrillo, o él a ella, o ambos, y lo más sorprendente era lo correcto que se había sentido, como si hubieran estado caminando hacia ese momento desde el primer encuentro en la terraza. Esa noche, mientras preparaba las últimas pruebas para el menú temático que presentaría al día siguiente, Natalia no podía dejar de pensar en Leonardo, en la vulnerabilidad que había vislumbrado bajo la fachada del ejecutivo implacable, en la forma en que sus manos habían sostenido su rostro, fuertes pero delicadas, como si temiera romperla. «Pareces distraída», comentó Silvia, quien la ayudaba con los preparativos. «¿Todo bien?» «Solo cansada», mintió Natalia. No estaba lista para compartir lo que había sucedido. Ni siquiera sabía cómo definirlo. Cerca de la medianoche, cuando casi todo el personal se había retirado, Natalia decidió quedarse un poco más para finalizar un detalle que no la dejaba satisfecha. El hotel estaba silencioso.
con ese ambiente peculiar que adquieren los espacios normalmente bulliciosos cuando la actividad cesa. Estaba tan concentrada en su tarea que no oyó los pasos que se acercaban. Solo cuando una sombra se proyectó sobre su trabajo, Natalia alzó la vista. Leonardo estaba allí, sin corbata, con el cuello de la camisa desabrochado y una expresión que nunca le había visto. Vulnerable, casi desesperada. «No podía dormir», dijo simplemente. «Yo tampoco», respondió ella, comprendiendo que no se refería solo a esa noche. «Hay algo que debes saber sobre mí, Natalia, sobre por qué soy como soy». Se sentó frente a ella, en uno de los altos taburetes de la cocina. Parecía fuera de lugar en ese entorno, pero al mismo tiempo, Natalia pensó que nunca lo había visto tan auténtico. «Mi madre abandonó a mi padre por el chef de uno de nuestros primeros hoteles», comenzó, mirando un punto indeterminado. «Yo tenía 10 años. La adoraba. Ella solía preparar cheesecake los domingos. Era nuestro pequeño ritual». La revelación golpeó a Natalia como una ola. De repente, todo encajaba. Su obsesión por los cheesecakes, su reticencia a mostrar emociones, su desconfianza hacia las relaciones. Un día simplemente se fue. Sin explicaciones, sin despedidas. Mi padre nunca se recuperó. Se volvió ausente. Tuve que crecer de golpe, hacerme cargo de todo. «Lo siento mucho», murmuró Natalia, resistiendo el impulso de tomar su mano. Años después, cuando creí haber superado todo eso, conocí a Isabel. Pensé que era diferente. La encontré en mi cama con uno de mis socios la noche que iba a proponerle matrimonio. Leonardo alzó la mirada, encontrándose con los ojos de Natalia. «He pasado mi vida construyendo muros, Natalia, y entonces llegas tú con tus cheesecakes y tu honestidad, y siento que todos esos muros no sirven de nada». «Los muros nunca sirven realmente», respondió ella suavemente. «Solo nos aíslan de lo bueno junto con lo malo». En un impulso, extendió su mano sobre la mesa. Leonardo la miró durante un largo momento antes de cubrirla con la suya. El contacto era cálido, eléctrico, lleno de promesas no dichas. «Tengo miedo», admitió él, con una honestidad que la conmovió profundamente. «No de ti, de lo que siento por ti». «Yo también tengo miedo», confesó Natalia. «Pero más miedo me da no descubrir a dónde podría llevarnos esto». Sus miradas se encontraron, y en ese silencioso intercambio había una comprensión mutua que trascendía las palabras. Por primera vez desde que se conocían, Leonardo sonrió plenamente, sin reservas, sin máscaras, y Natalia supo que, pasara lo que pasase, esa sonrisa había valido la pena. Los preparativos para la semana de aniversario absorbían cada minuto de Natalia. Su nueva posición como responsable de todos los postres implicaba dirigir un equipo de 6 pasteleros, incluido Enrique, cuya hostilidad apenas disimulada convertía cada jornada en un campo minado de tensiones. Sin embargo, ni el cansancio ni las dificultades lograban empañar la felicidad que sentía. Desde aquella noche de confesiones en la cocina, algo había cambiado entre ella y Leonardo. No habían vuelto a tener un momento tan íntimo. La vorágine de trabajo lo hacía imposible. Pero sus interacciones estaban cargadas de una complicidad nueva, de miradas que contenían promesas y sonrisas reservadas exclusivamente el uno para el otro. «El señor Carrillo ha solicitado que supervises personalmente el postre para su mesa esta noche», le informó Alberto una tarde, con aquella discreción profesional que lo caracterizaba, aunque Natalia pudo detectar un brillo de complicidad en sus ojos. «¿Alguna preferencia particular?», preguntó, intentando mantener un tono neutral a pesar del revoloteo en su estómago. «Dijo que confía plenamente en tu criterio», respondió Alberto, permitiéndose una pequeña sonrisa antes de añadir, aunque mencionó que quizás algo con chocolate oscuro sería apropiado. Natalia asintió, agradeciendo la información, mientras su mente ya comenzaba a diseñar la creación perfecta. No sería solo un postre, sería un mensaje, una respuesta a las confesiones compartidas. Esa noche, cuando el camarero llevó a la mesa de Leonardo un cheesecake individual de chocolate negro con un corazón de frambuesa, decorado con una delicada espiral de oro comestible, Natalia observaba discretamente desde la puerta de la cocina.
Vio cómo él reconocía inmediatamente el simbolismo, un exterior fuerte que protegía un centro vulnerable y apasionado. Sus miradas se cruzaron a través del salón y el tiempo pareció detenerse. Los comensales, la música, el bullicio del restaurante, todo se desvaneció, dejando solo esa conexión silenciosa pero elocuente. Leonardo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo, pero cargado de significado, antes de probar el postre con aquella reverencia que reservaba exclusivamente para los momentos de abandono. Más tarde, cuando el servicio había terminado y Natalia supervisaba la limpieza de su sección, recibió un mensaje en su teléfono. Terraza Oeste, 10 minutos. Su corazón se aceleró. Era la terraza de su primer encuentro, aquel espacio donde todo había comenzado. Con manos ligeramente temblorosas, se quitó el uniforme de cocina, se soltó el cabello y aplicó un toque de brillo a sus labios antes de dirigirse al lugar indicado. La noche madrileña era perfecta. Una suave brisa llevaba el aroma de los jardines cercanos. El cielo salpicado de estrellas ofrecía un lienzo dramático para la silueta iluminada de la ciudad. Pero Natalia solo tenía ojos para la figura que la esperaba junto a la barandilla. Leonardo se volvió al oírla llegar. Su rostro, usualmente impasible, mostraba ahora una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «Tu mensaje fue recibido», dijo él haciendo un gesto hacia donde había estado su postre. «¿Y cuál es tu respuesta?», preguntó Natalia, sorprendiéndose de su propia audacia. Leonardo dio un paso hacia ella, eliminando parte de la distancia que los separaba. «Que estoy cansado de resistirme a lo inevitable». Otro paso. Ahora estaban tan cerca que Natalia podía percibir su aroma, una mezcla de sándalo y algo indefinible que era puramente él. «¿Y qué es lo inevitable según Leonardo Carrillo?», susurró ella, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Por toda respuesta, Leonardo llevó una mano a su rostro, acariciando suavemente su mejilla con el pulgar en una repetición del gesto que días atrás había desencadenado tanto. «Esto», murmuró antes de inclinarse y capturar sus labios en un beso que comenzó tierno, casi reverente, pero que rápidamente se transformó en algo más intenso, más desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo un dique que finalmente cedía bajo la presión. Las manos de Natalia encontraron el camino hacia su nuca, sus dedos enredándose en el cabello perfectamente peinado de Leonardo, desarmando su pulcritud habitual con un placer casi rebelde. Él la atrajo más cerca, una mano en su cintura, la otra aún acunando su rostro como si fuera el más preciado de los tesoros. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y ligeramente aturdidos, Leonardo apoyó su frente contra la de ella. «He soñado con esto desde que te vi corrigiendo a Enrique por la temperatura del horno», confesó, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Eras feroz y hermosa, y pensé, esta mujer podría ser mi perdición». Natalia rió suavemente. «Y yo pensé, este hombre es el mayor snob que he conocido en mi vida». «No estabas equivocada», admitió él, acariciando un mechón de cabello que caía sobre el rostro de Natalia. «Soy un snob, pero contigo no quiero serlo. Contigo quiero ser simplemente Leonardo». «Me gusta Leonardo», murmuró ella. «Mucho más que el señor Carrillo». «El señor Carrillo es una armadura», dijo él, con una sinceridad que la conmovió. «Leonardo es quien soy cuando estoy contigo». Se besaron nuevamente, esta vez con una ternura que contenía toda la intensidad del momento anterior, pero tamizada por una emoción más profunda, más verdadera. Lo que ninguno de los dos notó, absortos como estaban el uno en el otro, fue la figura que los observaba desde las sombras. Enrique Vargas había seguido a Natalia, impulsado por una mezcla tóxica de celos y resentimiento. Y lo que veía ahora confirmaba sus peores sospechas, alimentando un odio que crecía con cada caricia que presenciaba. «Disfruta mientras puedas», murmuró para sí mismo, antes de retirarse silenciosamente. «Tu cuento de hadas está a punto de convertirse en pesadilla». Ajenos a la amenaza que se cernía sobre ellos, Natalia y Leonardo permanecieron en la terraza, hablando en susurros, riendo suavemente,
descubriéndose mutuamente bajo la complicidad de las estrellas madrileñas. Y cuando finalmente se despidieron, con la promesa de encontrarse al día siguiente, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado para siempre. El muro que Leonardo había construido durante años presentaba ahora una grieta irreparable, y a través de esa grieta, la luz comenzaba a filtrarse lentamente en su corazón. Las semanas siguientes transcurrieron para Natalia en un estado de felicidad que jamás había experimentado. Su relación con Leonardo florecía en los intersticios de sus agitadas vidas profesionales. Encuentros robados en la oficina de él, cenas tardías cuando el restaurante quedaba vacío, mensajes discretos a lo largo del día que hacían que su corazón saltara cada vez que su teléfono vibraba. Habían acordado mantener su relación en privado, al menos por el momento, no por vergüenza o dudas, sino para proteger lo que estaban haciendo entre ellos de los inevitables rumores y la presión externa. «Quiero que todos te valoren por tu talento, no por estar conmigo», le había explicado Leonardo una noche, mientras acariciaba distraídamente su cabello. Estaban en el ático de él, contemplando Madrid desde la terraza privada. «Aunque debo admitir que también soy egoísta. Quiero guardarte solo para mí un poco más». Natalia entendía sus razones. Ya era bastante difícil lidiar con la animosidad de Enrique, cuya hostilidad parecía haber aumentado inexplicablemente en los últimos días. Si bien nunca había sido amigable, ahora la observaba con una intensidad inquietante, como si esperara el momento perfecto para atacar. «Estás paranoica», le dijo Silvia, cuando Natalia le comentó sus preocupaciones, omitiendo cualquier mención a Leonardo. «Enrique siempre ha sido un resentido. Ignóralo y concéntrate en el gran evento. Solo faltan 10 días». El aniversario número 50 del Hotel Carrillo se acercaba rápidamente. La semana gastronómica que precedería a la gran gala final ya estaba en marcha, con críticos de todo el mundo asistiendo a las cenas temáticas que Leonardo había diseñado. Hasta el momento, el éxito era rotundo, y los postres de Natalia recibían elogios unánimes. «Te has superado», le dijo Leonardo esa tarde, cuando se encontraron brevemente en el pasadizo que conectaba la cocina con su oficina, un lugar que se había convertido en su punto de encuentro preferido. «Los críticos están maravillados. Le Monde te ha llamado la revelación dulce de Madrid». Natalia sonrió, sintiendo un orgullo que iba más allá del reconocimiento profesional. Era la validación de que su promesa a su madre se estaba cumpliendo de formas que jamás habría imaginado. «Solo intento honrar lo que aprendí», respondió con modestia. Leonardo la miró con aquella intensidad que aún la hacía estremecer. «Haces mucho más que eso. Transformas recuerdos en arte. Es extraordinario». Se inclinó para besarla. Un beso breve pero cargado de promesas. Natalia se permitió perderse por un instante en la sensación, en la calidez de sus labios, en el aroma ya familiar de su colonia. «Te veo esta noche», susurró él contra sus labios antes de separarse. «En mi apartamento. Tengo una sorpresa para ti». La anticipación la acompañó durante el resto de la jornada. ¿Qué habría planeado Leonardo? En las últimas semanas había descubierto una faceta de él que pocos conocían. Bajo la fachada del ejecutivo implacable se escondía un hombre sorprendentemente romántico, capaz de gestos pequeños pero significativos que la dejaban sin aliento. Cuando finalmente terminó su turno y se dirigió al ascensor privado que conducía al ático de Leonardo, Natalia sentía una mezcla de emoción y nerviosismo que la hacía sentir casi adolescente. El ascensor se abrió directamente en el vestíbulo del apartamento, revelando un espacio completamente transformado. Decenas de velas iluminaban tenuemente la estancia, creando un ambiente íntimo y casi onírico. Pétalos de rosa formaban un camino que conducía hacia la terraza, donde la mesa estaba dispuesta para una cena bajo las estrellas. «Bienvenida», dijo Leonardo, apareciendo con 2 copas de champán en las manos. Estaba diferente, más relajado, vestido con un simple jersey de cashmere oscuro y pantalones informales. «Espero que tengas hambre». «Esto es increíble», murmuró Natalia, aceptando la copa y maravillándose ante la vista de Madrid brillando a sus pies. «¿Cuál es la ocasión?»,
Leonardo la miró con una expresión que combinaba vulnerabilidad y determinación. Cumplimos un mes desde nuestro primer beso en la terraza, y he descubierto que me gusta celebrar los momentos importantes. Natalia sintió que su corazón se expandía. Este hombre, que semanas atrás parecía incapaz de expresar la más mínima emoción, ahora recordaba aniversarios y creaba momentos como este. «Ven», dijo él tomando su mano. «La cena espera». Habían cenado juntos varias veces, pero esta vez era diferente. Leonardo había cocinado personalmente, siguiendo recetas que había aprendido en secreto durante las últimas semanas. «No sabía que cocinabas», comentó Natalia sorprendida por la perfección de los platos. «No lo hacía», admitió él con una sonrisa tímida. «Le pedí a Javier que me enseñara. Ha sido una experiencia humillante. Ahora entiendo mejor por qué todos en la cocina le tienen tanto miedo». La imagen de Leonardo, siempre tan seguro de sí mismo, siendo regañado por Javier Mendoza mientras intentaba aprender a cocinar, la hizo reír con deleite. «¿Todo esto por mí?», preguntó conmovida. Leonardo tomó su mano sobre la mesa, sus ojos reflejando la luz de las velas. «Natalia, todo lo que hago ahora es por ti. Has cambiado mi vida de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles». Se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso tierno que pronto se transformó en algo más intenso, más urgente. Cuando se separaron, ambos sabían que la cena tendría que esperar. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, Natalia y Leonardo se entregaron completamente el uno al otro por primera vez. No fue solo un acto físico, sino la culminación de semanas de emociones contenidas, de descubrimientos mutuos, de barreras derribadas lentamente. «Te quiero», susurró Leonardo contra su cabello, mientras la sostenía en sus brazos después. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras, y Natalia pudo sentir lo que le había costado decirlas, el miedo que había tenido que superar. «Yo también te quiero», respondió ella, apoyando su mano sobre el corazón de él, sintiendo su latido fuerte y constante, más de lo que creí posible. Permanecieron así, envueltos en una intimidad perfecta, ajenos al mundo exterior y sus demandas. Por una noche, no eran el implacable hotelero y la talentosa pastelera, sino simplemente Leonardo y Natalia, dos personas que habían encontrado en el otro un refugio inesperado. Lo que ninguno podía prever era que la felicidad que habían construido estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba, y que vendría de la mano de quien menos esperaban. La mañana que precedía a la gran gala de aniversario, amaneció con un cielo perfectamente despejado, como si Madrid quisiera sumarse a la celebración. Natalia llegó temprano a la cocina, ansiosa por revisar cada detalle de los elaborados postres que coronarían la noche más importante en la historia reciente del Hotel Carrillo. Su equipo ya estaba en movimiento, preparando bases, cremas y decoraciones bajo su supervisión. El ambiente vibraba con una mezcla de concentración y nerviosismo, pero Natalia se sentía extrañamente serena. Las últimas semanas habían sido las más felices de su vida, tanto profesional como personalmente. Y esta noche sería la culminación perfecta. «Tienes visita», anunció Silvia, acercándose con expresión intrigada. «Una mujer muy elegante. Está esperando en la sala de personal». Extrañada, Natalia se dirigió hacia allí, preguntándose quién podría buscarla en un día tan crucial. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer impresionante, alta, de cabello negro perfectamente peinado y vestida con un traje sastre que gritaba exclusividad. Había algo vagamente familiar en ella, aunque Natalia estaba segura de no haberla visto antes. «¿Señorita Jiménez?». La mujer la evaluó con una mirada calculadora. «Soy Isabel Montero». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Natalia. Isabel, la exnovia de Leonardo, la mujer que lo había traicionado de la peor manera posible. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, manteniendo un tono profesional a pesar del torbellino de emociones que sentía. Isabel sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Oh, creo que ya has hecho bastante. Leonardo parece completamente encantado contigo». Natalia mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «Si ha venido a hablar de mi relación personal con el señor Carrillo, he venido a advertirte», interrumpió Isabel,
dando un paso hacia ella. Leonardo no es lo que parece. Ese hombre frío y controlado esconde impulsos destructivos. Creo que lo conozco mejor que usted, respondió Natalia con firmeza. Isabel soltó una risa sin humor. ¿Eso crees? ¿Te ha contado por qué realmente terminamos? ¿Te ha hablado de sus obsesiones, de cómo destruyó mi carrera cuando intenté dejarlo? Un escalofrío recorrió la espalda de Natalia. Las palabras contradecían todo lo que creía saber sobre Leonardo, pero la convicción en la voz de Isabel sembraba una semilla de duda. No sé qué busca, pero tengo trabajo que hacer, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Solo busco evitar que otra mujer sufra lo que yo sufrí, respondió Isabel. Pregúntale por el incidente en Milán. Pregúntale por qué realmente se fue su anterior asistente. Antes de que Natalia pudiera responder, un carraspeo interrumpió la conversación. En la puerta estaba Alberto, el siempre discreto asistente de Leonardo, con una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad. «Señorita Montero», dijo con frialdad profesional, «el señor Carrillo dejó instrucciones específicas respecto a su presencia en el hotel». Isabel sonrió con desdén. «Ya me iba, Alberto. Solo tenía curiosidad por conocer al nuevo proyecto de Leonardo». Con esas palabras punzantes, Isabel salió dejando tras de sí un pesado silencio. «No debería dar crédito a nada de lo que esa mujer diga», comentó Alberto, con una vehemencia impropia de su habitual reserva. El señor Carrillo sufrió mucho por su causa. «¿Qué pasó realmente entre ellos?», preguntó Natalia, incapaz de contener su curiosidad y preocupación. Alberto dudó, como debatiéndose entre la lealtad a su jefe y el deseo de proteger a Natalia. «No me corresponde a mí contar esa historia», respondió finalmente, «pero le aseguro que lo que sea que le haya dicho la señorita Montero es, en el mejor de los casos, una verdad distorsionada». Natalia asintió, agradeciendo la discreción de Alberto pero sintiéndose inquieta. Las palabras de Isabel, por más manipuladoras que fueran, habían plantado una semilla de duda. ¿Había aspectos de Leonardo que aún desconocía? ¿Secretos que podrían cambiar lo que sentía por él? Regresó a la cocina, intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos, pero las dudas persistían en los márgenes de su mente. Esa noche, cuando viera a Leonardo, tendría que enfrentar estas nuevas preguntas. Tendría que confiar en que lo que habían construido juntos era suficientemente fuerte para resistir las sombras del pasado. La gala de aniversario del Hotel Carrillo brillaba con el esplendor de los grandes eventos. El salón principal, transformado en un oasis de elegancia, acogía a la élite empresarial, política y social de Madrid. Natalia, desde la seguridad de la cocina, observaba los monitores que mostraban la llegada de los invitados. Leonardo estaba en su elemento, recibiendo a los asistentes con aquella mezcla perfecta de cordialidad y distancia que lo caracterizaba en público. Vestía un smoking impecablemente cortado que acentuaba su figura atlética, y su sonrisa profesional no revelaba nada de la calidez que Natalia conocía en la intimidad. «Pareces preocupada», comentó Silvia mientras daba los últimos toques a una de las bandejas. «¿Todo bien?» «Solo nervios», mintió Natalia, incapaz de compartir el verdadero origen de su ansiedad. Desde el encuentro con Isabel no había podido hablar con Leonardo. Él había estado inmerso en reuniones de última hora y ella absorta en la preparación de los postres. Ahora tenía que enfrentar la velada con dudas que mordisqueaban los bordes de su confianza. Cuando llegó el momento de presentar su pieza central, un espectacular cheesecake escalonado que representaba la evolución del Hotel Carrillo a lo largo de 50 años, Natalia salió brevemente al salón. Los aplausos que recibió su creación fueron ensordecedores, y por un instante el orgullo profesional acalló sus inquietudes personales. Sus ojos buscaron instintivamente a Leonardo entre la multitud. Lo encontró observándola con una expresión que contrastaba radicalmente con su habitual máscara pública. Era una mirada de admiración pura, de orgullo, de amor sin reservas. Aquella mirada disipó momentáneamente las dudas sembradas por Isabel. Al regresar a la cocina, Natalia encontró un mensaje en su teléfono. «Te espero en mi oficina en 10 minutos. Tenemos que hablar». El corazón le dio un vuelco. ¿Habría Leonardo visto a Isabel? ¿Sabría de su conversación?
La oficina estaba en penumbra cuando entró, iluminada solo por la luz de la ciudad que se filtraba a través de los ventanales. Leonardo estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión indescifrable. «Has estado evitándome», dijo él sin preámbulos. «No, yo...» «Ha sido un día ocupado», respondió ella, sorprendida por la acusación. Leonardo se acercó, estudiando su rostro con intensidad. «Alberto me dijo que Isabel vino a verte». Natalia sintió un nudo en el estómago. «Sí. ¿Y qué te dijo exactamente?» Dudó un instante antes de responder. «Insinuó que hay aspectos de ti que desconozco. Mencionó algo sobre un incidente en Milán y tu anterior asistente». Leonardo cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, Natalia vio en ellos una vulnerabilidad que la desarmó. «Isabel siempre fue experta en mezclar verdades con mentiras», dijo finalmente. «El incidente en Milán fue cuando descubrí su infidelidad. Estábamos allí para la apertura de un nuevo hotel. La encontré con Antonio Vega, mi socio entonces, en nuestra suite». Respiró hondo antes de continuar. «En cuanto a mi anterior asistente, dejó el puesto porque le ofrecí financiación para abrir su propio negocio después de 10 años de servicio impecable. Fue mi regalo de jubilación anticipada». Tomó las manos de Natalia entre las suyas. «No soy perfecto, Natalia. He cometido errores. He sido frío, distante, obsesivo con el control, pero jamás he sido cruel o vengativo con nadie, especialmente con alguien que me importa». La sinceridad en su voz era innegable. Natalia se sintió avergonzada por haber dudado, aunque fuera momentáneamente. «Lo siento», murmuró. «No debí permitir que sus palabras me afectaran». Leonardo acarició suavemente su mejilla. «No te disculpes. Isabel es manipuladora, y tú eres demasiado honesta para anticipar ese tipo de juegos». La atrajo hacia sí, abrazándola con una intensidad que revelaba lo mucho que la idea de perderla lo había asustado. Natalia se fundió en ese abrazo, sintiendo que las dudas se disipaban como niebla bajo el sol. «Hay algo más que debes saber», dijo Leonardo separándose ligeramente para mirarla a los ojos. «Algo que planeaba decirte esta noche, en circunstancias más románticas». «¿Qué es?», preguntó ella, con el corazón acelerado. «Te amo, Natalia Jiménez, completamente, sin reservas. Y quiero que todos lo sepan». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Enrique Vargas estaba allí, con una expresión de triunfo malicioso que heló la sangre de Natalia. «Siento interrumpir», dijo con fingida inocencia, «pero hay una situación urgente en la cocina que requiere su atención, señorita Jiménez». «¿Qué tipo de situación?», preguntó Natalia, alarmada por la sonrisa inquietante de Enrique. «Todos los cheesecakes para el postre principal han sido saboteados», respondió con falsa preocupación. «Alguien añadió sal en lugar de azúcar. Un desastre considerando que lo servirán en 15 minutos. Natalia palideció. «Imposible. Yo misma supervisé la preparación final». «Pues parece que alguien intervino después», insinuó Enrique mirando significativamente hacia Natalia. «Quizás alguien buscando atención especial». Leonardo observó a Enrique con creciente sospecha. «¿Qué estás insinuando exactamente, Vargas?» «Solo repito lo que me han dicho», respondió Enrique con falsa inocencia. Sacó discretamente su teléfono y mostró a Leonardo algo en la pantalla, asegurándose de que Natalia no pudiera verlo. «Parece que la señorita Jiménez ha estado ocupada últimamente, y no solo en la cocina». El rostro de Leonardo se transformó, una sombra de duda cruzando por primera vez sus facciones cuando miraba a Natalia. «Debo comprobar los postres», dijo ella, notando el súbito cambio en la actitud de Leonardo, pero sin entender su causa. Al llegar a la cocina, se encontró con un panorama desconcertante. El personal agrupado alrededor de las mesas de trabajo, con expresiones que oscilaban entre la consternación y la confusión. Silvia se acercó inmediatamente. «Alguien ha saboteado los postres. Han desaparecido todos los cheesecakes principales y encontramos esto». Le entregó una nota manuscrita junto con lo que parecía ser un pequeño objeto. Natalia examinó el objeto. Era un pendiente que había perdido días atrás. Junto a él, la nota decía:
Pregunta a tu pastelera dónde estuvo realmente anoche y con quién. Leonardo, que había seguido a Natalia con expresión sombría, leyó la nota por encima de su hombro. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué significa esto?, preguntó con una frialdad que Natalia no había experimentado desde sus primeros encuentros. No lo sé, respondió ella genuinamente confundida. Perdí ese pendiente hace días. No tengo idea de cómo llegó aquí. Enrique se acercó con aquella sonrisa maliciosa. Qué extraño. Yo vi ese pendiente anoche, en el restaurante La Terraza, con un hombre que parecía muy cercano a ti. ¿La Terraza?, repitió Leonardo, su voz tensa. Dijiste que estabas trabajando hasta tarde en nuevas recetas. Y así fue, exclamó Natalia, comenzando a entender la trampa. No he estado en La Terraza en semanas. Esto es absurdo. Los invitados esperan su postre, interrumpió Javier Mendoza, el chef ejecutivo, ajeno al drama personal que se desarrollaba. Tenemos que resolver esto ahora. Imposible reemplazar 50 cheesecakes en 15 minutos, añadió uno de los ayudantes. Natalia respiró hondo, forzándose a concentrarse en la crisis inmediata a pesar del nudo en su estómago. No los reemplazaremos, crearemos algo nuevo. Con una profesionalidad que contradecía el caos interior que sentía, comenzó a dar instrucciones precisas al equipo para preparar un postre alternativo utilizando los elementos disponibles. Una espuma de chocolate blanco, frutos rojos caramelizados y bases de galleta desmenuzada. No será lo que planeamos, explicó mientras trabajaba frenéticamente, pero tendrá los mismos sabores, reinterpretados de forma innovadora. Leonardo la observaba con una mezcla de admiración profesional y creciente desconfianza personal. La duda había penetrado en su mirada, aquella duda que Natalia jamás había visto dirigida hacia ella. Los siguientes 15 minutos fueron un torbellino de actividad coordinada. Bajo la dirección de Natalia, el equipo ejecutó una improvisación magistral que, contra todo pronóstico, resultó en un postre elegante y sorprendente. Cuando los camareros comenzaron a servir, Javier se acercó a Natalia con una expresión que raramente mostraba: respeto absoluto. Eso, dijo simplemente, es lo que distingue a un verdadero chef. El alivio profesional fue breve. Leonardo se acercó a Natalia con expresión grave. Necesitamos hablar en privado. Lo siguió hasta un pequeño despacho contiguo a la cocina, consciente de la mirada triunfante de Enrique mientras se alejaban. ¿Qué está pasando, Natalia?, preguntó Leonardo una vez solos, su voz controlada pero con un filo peligroso. Primero Isabel me advierte sobre ti, luego encuentro evidencia de que me has mentido. ¿Isabel? ¿Cuándo has hablado con ella?, interrumpió Natalia, sintiendo un escalofrío. Eso no importa ahora, respondió él, esquivando la pregunta. Lo que importa es que me dijiste que anoche estabas trabajando, y claramente no era así. ¿Con quién estabas en La Terraza? No estaba allí. Nunca hemos estado con nadie más, Leonardo. Esto es una trampa, ¿no lo ves? Enrique está intentando separarnos. La expresión de Leonardo se endureció. Algo en él había cambiado, como si las viejas heridas, las antiguas traiciones hubieran despertado de su letargo. Creí que eras diferente, dijo con voz gélida, que eras auténtica. Pero empiezo a preguntarme si todo esto, nosotros, no ha sido más que una elaborada estrategia para asegurar tu posición en el hotel. Las palabras golpearon a Natalia como bofetadas. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? Después de todo lo que hemos compartido. He visto las fotos, Natalia, cortó Leonardo. Tú con otro hombre, anoche. ¿Fotos? ¿Qué fotos? La voz de Natalia tembló, no por culpabilidad, sino por indignación. No hay ninguna foto porque no estuve con nadie. Estaba en la cocina experimental, trabajando en los postres para esta noche. Silvia estuvo conmigo hasta las 10. Leonardo sacó su teléfono y le mostró varias imágenes. Efectivamente, mostraban a una mujer de espaldas con un abrigo similar al de Natalia, sentada frente a un hombre en la terraza. El rostro de la mujer no era visible. «Esto no soy yo», dijo Natalia, sintiendo una oleada de alivio mezclada con furia. «Es tan obvio que es una trampa. ¿Cómo puedes siquiera dudar de mí basándote en esto?» Pero la expresión de Leonardo se mantenía impenetrable.
Años de desconfianza, de defensas cuidadosamente construidas, habían reclamado su lugar. Isabel me advirtió que dirías exactamente eso, respondió con frialdad, que negarías todo, que me harías dudar de la evidencia frente a mis ojos. ¿Isabel? El nombre cayó como un puñal. ¿Has estado hablando con ella a mis espaldas? Después de todo lo que me contaste sobre cómo te traicionó, un silencio tenso se instaló entre ellos. Natalia repentinamente comprendió el alcance de la manipulación. La has visto, ¿verdad? No solo ha hablado contigo hoy, has estado reuniéndote con ella. Leonardo desvió la mirada, un gesto mínimo pero revelador. Vino a disculparse, a explicar su versión de lo que pasó en Milán. Dijo que temía que estuvieras conmigo por las razones equivocadas. Natalia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todas las piezas encajaban ahora. Isabel y Enrique habían coordinado su ataque. «¿Y le creíste?», dijo. No era una pregunta, sino una constatación dolorosa. Después de todo lo que vivimos, una palabra de ella y unas fotos falsas bastaron para que me juzgaras culpable. «¿Qué esperabas?», respondió él, su voz endureciéndose. «¿Que ignorara la evidencia? ¿Que fuera ingenuo otra vez?». «Esperaba confianza», respondió Natalia, las lágrimas finalmente desbordando. «Esperaba que el hombre que decía amarme tuviera fe en mí, que al menos me diera el beneficio de la duda». Se acercó a la puerta, incapaz de soportar un minuto más en aquella habitación sofocante. Antes de salir, se volvió una última vez hacia él. «Tienes razón en algo, Leonardo. No soy como Isabel. Nunca te habría traicionado. Pero tú acabas de traicionarnos a los dos». Salió sin mirar atrás, con la dignidad que la caracterizaba a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. En la cocina, Silvia la interceptó, alarmada por su estado. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?». «Me voy», respondió Natalia quitándose el delantal. No puedo seguir aquí». «¿Cómo que te vas? ¿En medio de la gala?». «Acabo de renunciar», dijo con una calma que contradecía el torbellino emocional en su interior. «O seré despedida mañana de todos modos, cuando Leonardo encuentre alguna excusa profesional para justificar lo personal». Recogió sus escasas pertenencias bajo la mirada atónita del personal. Nadie se atrevió a detenerla. Incluso Javier Mendoza, normalmente tan autoritario, guardó silencio ante la determinación que irradiaba. Al salir por la puerta trasera del hotel, la fría noche madrileña la recibió con indiferencia. Su teléfono vibró varias veces. Leonardo no contestó. ¿Qué más quedaba por decir? Las semanas siguientes pasaron en un extraño limbo. Natalia había regresado a su modesto apartamento, agradecida por haber mantenido el alquiler a pesar de pasar casi todo su tiempo en el hotel o en el ático de Leonardo. Los ahorros le permitirían subsistir unos meses, mientras decidía qué hacer con su vida, con su carrera, con el corazón roto que latía dolorosamente en su pecho. Los primeros días, el teléfono no dejó de sonar. Leonardo, Silvia, incluso Alberto. Eventualmente, las llamadas cesaron. El silencio que siguió fue casi más doloroso que el rechazo inicial. Una mañana, casi un mes después de su dramática salida del Hotel Carrillo, Natalia despertó con unas náuseas que no pudo atribuir a la tristeza. Al principio lo ignoró. Después de todo apenas comía, apenas dormía. Era natural que su cuerpo protestara. Pero cuando las náuseas persistieron, cuando ciertos olores comenzaron a provocarle arcadas, cuando notó que su periodo se retrasaba, la realidad la golpeó con fuerza demoledora. Estaba embarazada. El test de farmacia, comprado con manos temblorosas y realizado en el pequeño baño de su apartamento, confirmó lo que su cuerpo ya le había estado señalando. 2 líneas rosas, claras, indiscutibles. Se dejó caer sentada en el borde de la bañera, contemplando aquel pequeño objeto plástico que acababa de cambiar su vida para siempre. Un hijo de Leonardo. Un pequeño ser que crecía en su interior, ajeno al drama, a las traiciones, a los corazones rotos. Su primer instinto fue llamarlo, decirle la verdad, pero luego recordó su expresión aquella noche, la frialdad en sus ojos, la facilidad con que había descartado todo lo que habían construido.
Easy pensaba que era una estratagema, una forma de manipularlo, de recuperar su posición, de obtener su dinero. El pensamiento era insoportable. No, dijo en voz alta, llevando instintivamente una mano a su vientre a un plano. No te usaré como moneda de cambio. No te expondré a su rechazo. Tomó una decisión, allí mismo, sentada en el borde de aquella bañera desgastada, con el test de embarazo aún en la mano. Protegería a su hijo. Lo criaría sola, con amor, con dignidad, lejos de las dudas y las manipulaciones que habían destruido lo que una vez creyó perfecto. El destino, sin embargo, tenía otros planes. 8 meses habían pasado desde aquella noche fatídica. Madrid se vestía con los colores del otoño, y Natalia, con su vientre prominente, caminaba lentamente por el Parque del Retiro. Había encontrado cierta paz en estos paseos diarios, en la conexión con su bebé que se movía vivazmente dentro de ella, como respondiendo a la belleza de los árboles dorados. Su vida había cambiado drásticamente. Tras semanas de incertidumbre, había abierto un pequeño negocio de repostería por encargo, trabajando desde casa para clientes selectos que valoraban la excelencia de sus creaciones. No era el sueño que había imaginado, pero le proporcionaba estabilidad y sobre todo la tranquilidad que necesitaba en su estado. Silvia la visitaba regularmente, trayendo noticias del hotel que Natalia fingía no desear escuchar. Sabía que Leonardo había descubierto la conspiración entre Enrique e Isabel poco después de su partida. Enrique había sido despedido y denunciado por sabotaje. Isabel había desaparecido nuevamente, esta vez definitivamente de la vida de Leonardo. «Te ha buscado», le había dicho Silvia en una de sus visitas, «durante semanas, pero respeta tu decisión de no hablar con él». Natalia había asentido, agradecida por la distancia, pero simultáneamente herida por ella. Una parte de ella, la más vulnerable, aún esperaba que Leonardo apareciera en su puerta, que luchara más, que se negara a aceptar el final. Otra parte, la más racional, sabía que el daño estaba hecho, que la confianza una vez rota era difícil de reconstruir. Ese día, mientras descansaba en un banco contemplando el estanque, sintió una mirada sobre ella. Al alzar la vista, su corazón dio un vuelco doloroso. Leonardo estaba allí, a pocos metros, observándola con una expresión que combinaba shock, comprensión repentina y un dolor tan profundo que casi podía palparlo. Sus ojos iban del rostro de Natalia a su vientre, procesando la verdad que ahora era imposible de ocultar. Por un momento, ninguno habló. El tiempo pareció detenerse en ese parque otoñal, con las hojas cayendo suavemente alrededor de ellos, como testigos silenciosos de un reencuentro inevitable. «Natalia», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco, «¿estás embarazada?» «Sí». Su tono era neutro, protector. Una mano descansaba instintivamente sobre su vientre, como escudando a su bebé. Leonardo dio un paso hacia ella, luego otro, movido por una fuerza que parecía superar su voluntad. «¿Es...?» No completó la pregunta, pero sus ojos la formulaban claramente. «Sí, Leonardo, es tu hija». «¿Una niña?» La emoción transformó su rostro, suavizando momentáneamente la tensión entre ellos. Natalia asintió, incapaz de negar ese pequeño detalle, ese vínculo que, quisiera o no, siempre existiría entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, sentándose a su lado con movimientos cuidadosos, como si temiera que pudiera huir. «¿Para qué? Para que pensaras que era otra manipulación, para que dudaras si realmente era tuya». La amargura en su voz sorprendió a ambos. Creía haber superado el dolor, haberlo transformado en algo más llevadero. Pero allí estaba, fresco como el primer día. «Te habría creído», dijo él suavemente. «No, no lo habrías hecho. No después de lo fácil que te resultó creer lo peor de mí». Leonardo guardó silencio, absorbiendo el golpe que sabía merecer. Finalmente, sacó algo de su bolsillo. El pendiente que había sido usado en la trampa de Enrique. «Descubrí la verdad una semana después de que te fueras», comenzó contemplando la pequeña joya. «Silvia confirmó que habías estado con ella en la cocina aquella noche, y las cámaras de seguridad del restaurante mostraron que la mujer de las fotos
Era una actriz contratada por Enrique. ¿Y ahora qué, Leonardo? ¿Esperas que diga que todo está bien? ¿Que olvidemos lo ocurrido? No. La firmeza en su voz la sorprendió. Espero que me permitas demostrarte, cada día por el resto de nuestras vidas, que he aprendido de mi error, que nunca más dejaré que el miedo dicte mis acciones. Tomó aire antes de continuar. Te he buscado durante meses. Te he respetado cuando pediste distancia, pero no he dejado de amarte ni un solo día, Natalia, y ahora... Su mirada se dirigió hacia el vientre que albergaba a su hija. Ahora hay algo más grande que nosotros, más importante que nuestro orgullo. El orgullo no tiene nada que ver con esto, respondió ella. Es sobre confianza, sobre respeto. Lo sé, y no te pido que confíes en mí inmediatamente. Te pido la oportunidad de ganar esa confianza de nuevo. Algo en su voz, en la humildad genuina que transmitía, alcanzó a Natalia más allá de sus defensas. Aún lo amaba. A pesar del dolor, a pesar de la traición, su corazón se negaba a olvidarlo. Va a nacer en un mes, dijo finalmente. Quiero que estés ahí. No por mí, sino por ella. Merece conocer a su padre. Los ojos de Leonardo se iluminaron con una mezcla de esperanza y gratitud. Estaré ahí. Y después, si me lo permites, estaré para cada momento, sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada risa, cada lágrima. No prometas lo que no puedes cumplir, advirtió Natalia, pero sin la dureza anterior. Es la única promesa que importa, respondió él, y la cumpliré. Las semanas siguientes trajeron una tregua cautelosa. Leonardo respetaba los límites establecidos por Natalia, pero se mantenía presente, asistía a las revisiones médicas, acondicionó una habitación para el bebé en el apartamento de ella, la llamaba cada noche solo para preguntar cómo se sentía. Poco a poco, los muros comenzaron a caer. No con grandes gestos o declaraciones, sino con la constancia de las pequeñas acciones diarias, con la paciencia de quien sabe que ha fallado y está dispuesto a reconstruir desde los cimientos. El día que Ana llegó al mundo, bajo un cielo despejado de diciembre, Leonardo sostuvo la mano de Natalia durante las 12 horas de parto. No se apartó ni un segundo, murmurando palabras de aliento, secando su sudor, soportando estoicamente cuando ella, en medio del dolor, le recordaba que todo esto era por su culpa. Y cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos, aquella pequeña criatura de cabello oscuro y puños apretados, algo cambió definitivamente en él. Las últimas barreras, las que ni siquiera Natalia había logrado derribar completamente, se desvanecieron ante la fragilidad perfecta de aquel ser que era parte de ambos. «Es hermosa», susurró con lágrimas que no intentó ocultar. «Como su madre». Natalia observó la transformación, el amor puro e incondicional que emanaba de aquel hombre que una vez había considerado incapaz de entregarse completamente. Y en ese momento, supo que el perdón no era una decisión, sino un proceso que ya había comenzado sin que ella lo notara. 6 meses después, cuando Leonardo le propuso matrimonio por segunda vez, la primera había sido al día siguiente del nacimiento de Ana, y Natalia le había lanzado una almohada a la cabeza. Ella finalmente dijo sí. No fue una decisión impulsiva, ni basada únicamente en el amor que seguía sintiendo. Fue el reconocimiento de que ambos habían crecido, habían aprendido, habían reconstruido algo que ahora era más fuerte precisamente porque conocía la fragilidad. Un año después del nacimiento de Ana, Natalia inauguró su propio atelier de repostería en la planta baja de uno de los hoteles Carrillo. Era un espacio luminoso y acogedor, donde creaba pequeñas obras de arte dulces para los clientes más exigentes de Madrid. Y cada tarde, sin falta, Leonardo pasaba a recogerla con la pequeña Ana en brazos. Siempre pedía lo mismo, una porción de cheesecake que saboreaba con los ojos cerrados, como aquel primer día en su oficina. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de los cheesecakes?», le preguntó una tarde, mientras observaban a Ana dar sus primeros pasos inseguros en el jardín de su nueva casa. «¿Qué?», preguntó Natalia, recostándose contra su pecho. «Que son como nosotros», respondió besando su cabello. «Firmes pero suaves, complejos pero reconfortantes, y sobre todo,
mejores después de haber pasado por el fuego. Natalia sonrió pensando en lo lejos que habían llegado desde aquella primera vez en la terraza del hotel, en cómo el destino, a veces cruel pero siempre sabio, los había llevado exactamente donde debían estar, juntos, como una familia, con todas las cicatrices y las lecciones que hacían de su amor algo real, imperfecto y extraordinariamente valioso. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.